Video número 43 del curso de lenguaje C. Veremos funciones. Una función es un conjunto de comandos que es referenciada, o sea, llamada por el programa principal, cuantas veces sea necesario, mediante un nombre que se le atribuye. La utilización de funciones es muy común en la programación estructurada, ya que permite dividir el programa en partes menores que realizan una tarea específica. Esto evita repetir un mismo código en diversos puntos del programa. Como ejemplo se puede citar la función scanf o la función printf, que son llamadas por esos nombres cada vez que se necesita ingresar un dato desde el teclado o presentar un dato en el terminal. Una función se declara de la siguiente manera: el tipo de retorno, el nombre de la función, se abre paréntesis, se declaran los parámetros que no son obligatorios, se cierra paréntesis, en el caso de no tener parámetros, se abre y se cierra paréntesis solamente, se abre llave, se coloca el conjunto de comandos que forman parte de esa función, el comando de retorno y se cierra la llave. El tipo de retorno indica cuál es el tipo de valor que la función retornará. Puede ser un tipo de variable, como las que ya vimos, chart, int, float, o el tipo void, que es un tipo de variable también, que es una variable vacía. Void es utilizado cuando la función no necesita retornar un valor. Este tipo de función se llama procedimiento, porque únicamente va a ejecutar un procedimiento, una serie de comandos, y retornará sin devolver absolutamente nada. El nombre de la función es libre, recordando que el lenguaje C es del tipo case sensitive, o sea, diferencia mayúsculas de minúsculas. No es lo mismo una función llamada suma con mayúscula que otra llamada suma con minúsculas. Para el sistema son dos funciones diferentes. Los parámetros, también llamados de argumentos, son la interfase de pasaje de valores entre el programa principal y la función. Los parámetros se declaran en el encabezado de la función, de la misma manera que se declara una variable. Si es necesario declarar más de un parámetro, estos deben separarse por una coma. Existen dos maneras de pasarle valores a través de los parámetros: por valor o por referencia. Las funciones pueden declararse en el encabezado del programa o después de la función main, o sea, antes de la función main, de la función principal, o después. Cuando se declaran después de la función main, debe ser declarado el prototipo de esa función en el encabezado del programa. En la declaración del prototipo se debe indicar tipo de retorno, nombre de la función, se abre paréntesis, los parámetros si es que existen, se cierra paréntesis, punto y coma. Es exactamente igual al encabezado de la función, solamente que sin su cuerpo, sin los comandos internos. Estos son reemplazados por un punto y coma. Cuando el comando return de la función es ejecutado, el control es pasado nuevamente para el lugar del programa que llamó a esta función. Si el comando return incluye una expresión, un valor, este es devuelto para el comando que llamó a la función. Si el comando return no posee una expresión, no posee un valor, ningún valor es devuelto y el programa continúa en el comando siguiente al que llamó a la función. Si no existe un comando return, el control del programa es pasado para el lugar que llamó a la función, luego que el cuerpo de comandos de la función sea ejecutado totalmente.
Cuando se declara una función, lo primero que se indica es el tipo, que es el tipo de retorno que va a tener esa función. La función puede ser que no retorne ningún valor, esas son del tipo void. Puede ser que retorne un valor del tipo básico, puede ser del tipo chart, int, float o double. Puede ser que retorne una estructura, esas son del tipo struct. Puede ser que retorne un puntero. Básicamente un puntero es algo que apunta a una dirección de memoria donde una determinada variable almacena sus valores. Ya puntero lo vamos a ver en un video futuro. Lo que no puede una función es retornar un vector o una matriz, a no ser que uno de los campos o más de un campo de una estructura sea matriz o vector. En ese caso sí, porque lo que va a retornar es un struct. Como vemos, main es una función, la función principal del sistema. Es la función de entrada al programa. Es del tipo entera, o sea, va a devolver un valor entero cuando termine, y el nombre es main. No tiene ningún parámetro, en este caso, en su inclusión de parámetros, en su declaración de parámetros. Cuando termina, retorna un valor que en este caso es el valor 0. Las funciones se pueden declarar antes de la función main o después de la función main. Si se declara después, aquí en el encabezado hay que declarar el prototipo de esa función que se declara. Generalmente se recomienda declarar las funciones luego de la función main y no antes, porque la función main es la función de entrada al sistema, donde arranca el programa. Entonces queda mucho más organizado colocar las funciones detrás de esta función principal. Voy a declarar una función void, o sea, una función que no va a retornar ningún valor, tampoco va a recibir ningún parámetro de entrada. Entonces, el tipo es void. Ahora le voy a colocar un nombre, la voy a llamar vacía para que se identifique. Y luego, entre los paréntesis, no coloco absolutamente nada, porque no recibe ningún parámetro. Abro llaves y entre las llaves voy a colocar los comandos que son parte de esta función. Lo que voy a hacer simplemente es imprimir printf. Esta es la función vacía, barra n, punto y coma. Aquí yo puedo colocar el comando return o no. Va a suceder exactamente lo mismo, porque no va a devolver ningún valor, no tiene que devolver valor. Y si no lo coloco cuando ejecute todos los comandos, en este caso es uno solo, automáticamente la función va a retornar al punto donde fue llamada. Yo lo voy a colocar como para indicar que aquí está el retorno, pero no es necesario. Lo primero que tengo que hacer es declarar el prototipo. Entonces aquí en el encabezado, ¿cómo lo declaro? El tipo primero, el nombre. Si hay parámetros entre paréntesis, en este caso no hay nada, punto y coma. El punto y coma, digamos que reemplaza a toda la estructura interna de la función. Solamente eso, el encabezado de la función. Ya está el prototipo montado, la función declarada, ahora la podemos utilizar. Aquí la voy a llamar a la función. ¿Y cómo llamo una función? La llamo por su nombre, que se llama vacía. No necesito colocar el tipo, solamente el nombre. Y si hay parámetros, los coloco entre sus paréntesis. Si no, los dejo vacíos. Punto y coma. ¿Qué va a suceder? El programa va a comenzar, va a llamar a la función, viene aquí, va a imprimir, va a retornar y va a continuar en el comando siguiente, en la línea siguiente. Aquí para demostrarlo voy a colocar printf y aquí le vamos a colocar volvió de la función vacía, barra n, punto y coma.
Entonces, el programa comienza aquí en esta primera línea, llama a la función vacía, imprime, demostrando que está adentro de la función, retorna y continúa con el programa. Vamos a probarlo. Y como ven, esta es la función vacía, ejecutó la función, imprimió, y aquí me dice que volvió de la función. O sea, está otra vez dentro de la función principal y va a continuar ejecutando los comandos que estén por debajo. Ahora, aquí yo podría también declararla como void a la función. Es lo mismo colocar void o dejarlo vacío. Solamente que si yo coloco el void, la estoy obligando que en la llamada no tenga ningún valor. Si yo aquí coloco un valor, por ejemplo, cualquier valor voy a colocar 5, ya se me va a producir un error porque la función está diciendo de que tiene que estar vacío. Es indistinto colocar void o no colocarlo. Ahora vamos a una función que retorne un valor. Primero la voy a declarar. Vamos a retornar un valor entero, entonces va a ser del tipo entero. La voy a llamar retorno. Y no voy a colocar ningún parámetro de entrada. Solamente va a ejecutar alguna operación, algo, y me va a retornar ese resultado o me va a retornar algo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a retornarle un valor entero, obviamente, porque es del tipo entero. Entonces aquí primero voy a declarar una variable local que la voy a llamar R y que va a ser igual a la suma de dos valores, es decir, que es igual a más B. Pero A más B no existen, entonces las tengo que declarar. Si yo declaro aquí, por ejemplo, si yo pongo que int A igual a 10 y B igual a 7, la estoy declarando. Pero aquí continúa el error, me lo está subrayando en rojo. ¿Por qué? Porque aquí las declaro y son variables locales, son variables que únicamente pueden trabajar, van a ser contempladas únicamente dentro de la función main. Esta es otra función, entonces no existen aquí dentro. No, el programa no entiende lo que es porque no pertenecen a esta función, no las ve, así de fácil. ¿Qué voy a hacerla? Si quiero hacer este tipo de operación, lo que tengo que hacer es declararla de forma global, o sea, en el encabezado del programa. Aquí las tengo que declarar. Ahí sí, ahora ya observen, ya no me está marcando el error, porque son globales, la puedo utilizar en cualquier lugar del programa. Y aquí lo que tengo que hacer es declarar el protocolo, que se llama retorno, no tiene ningún valor, punto y coma. Ya está protocolada y declarada. Ahora tengo que retornar algún valor. Entonces voy a decir que return R, que es la variable que declaré aquí dentro. Me va a decir, bueno, pero cuando salga esa variable no va a existir más porque pertenece únicamente a la función retorno. Pero cuando yo la llame, lo que voy a hacer es decir que voy a declarar una variable que la voy a llamar C y le voy a decir que es igual a retorno punto y coma. Lo que va a hacer esta variable va a tomar este valor que le retorna la función. Cuando salga de la función, R va a dejar de existir, pero se lo va a pasar a la variable C que está declarada aquí dentro de la función principal, del main. Ahora lo que voy a hacer es imprimir print F resultado igual, y aquí lo que voy a imprimir es una variable, la variable C, que es del tipo entero, por lo tanto porcentaje D, y aquí coma C, punto y coma. Vamos a probarlo. Pero antes de probarlo, barra N para que no se junte con el mensaje aquí de la pausa. Ahora sí, F6,
Primero voy a imprimir lo de la primera función. Esta es la función vacía, volvió de la función vacía. Y aquí el resultado. Observen que yo tengo las dos variables del tipo global. Una vale 10, A, B vale 7. Tengo una variable que es local, que es del main, que me está recibiendo el valor retornado. Y dentro de la función se está ejecutando esa suma. Yo también aquí, en vez de declarar la variable R, podría decir que el retorno es A más B. Y esto no lo utilizo. Me va a devolver el mismo resultado. Observen. Como ven, resultado 17. Yo puedo retornar una variable, un valor. Puedo retornar un valor fijo también, no necesariamente tiene que ser una variable. O puedo retornar una operación. Ahora vamos a ver una función que no retorna valor y que tiene un parámetro de entrada por valor. Recuerden que hay parámetros de entrada por valor o por referencia. Entonces voy a declarar la función. La voy a llamar del tipo void. No quiero que me retorne nada. La voy a llamar suma. A esta. Y aquí tengo que declarar los parámetros. Yo quiero sumar dos valores en esta función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que declarar las variables. Pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, voy a sumar dos enteros. Y aquí le voy a poner x, otro entero, z. Lo que no puedo es hacer una declaración múltiple como la que hice aquí. Eso no es permitido en la declaración de los parámetros de una función. Tengo que hacerlo uno por uno separado por coma. No puedo hacerlo de forma múltiple. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es declarar el prototipo. Ya está declarado. Tengo que indicar también las variables que va a tener, que son dos variables del tipo entero. Y ahora vamos a construir la función. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que me imprima printf barra n resultado suma igual. Ahora voy a imprimir una variable que es ese resultado. ¿Cómo lo hago? Porcentaje d barra n para el salto de línea. Y ahora puedo, inicializando otra variable para que me coloque el resultado de la suma, o directamente lo puedo hacer aquí. X más z. Punto y coma. Return. Punto y coma. ¿Qué va a hacer? No tiene retornos del tipo void. Lo que va a hacer es sumar los dos valores, los dos parámetros que yo le pase, y me va a presentar el resultado en el monitor. Ahora yo voy a llamar esa función desde aquí. ¿Cómo la llamo? Se llama suma, y entre paréntesis voy a utilizar los dos valores que tengo aquí, A y B, que son globales. Podrían ser locales. A, B. Yo le puedo pasar variables o le puedo pasar números fijos ya, constantes. Eso es indistinto. O una combinación, números constantes y variables. La cantidad de parámetros es ilimitada y pueden ser hasta de distintos tipos. Podría tener un float y un entero, podría tener un char también aquí, depende de lo que voy a hacer dentro de esa función. Ahora ustedes me preguntarán, pero yo acá le estoy diciendo que es A y B, y acá yo la tengo declarada como X y Z. ¿Son otras variables? Sí, son otras variables, pero lo que yo le estoy pasando no es una variable, es un valor, por eso que es entrada por valor. Yo no le paso una variable, le paso valor 10 y valor 7. Y aquí lo coloco en la entrada como que esto equivale a 10 y esto equivale a 7. Vamos a probarlo. Y aquí está, resultado suma igual 17.
lo que hizo fue sumarme los dos valores que yo le pasé en los parámetros. Siempre recordando que el nombre que se le coloca a estas variables en esta declaración no tienen nada que ver con este. Pueden ser iguales o diferentes, porque lo que le paso es un valor y no una variable global. Le paso el valor que está dentro de la variable. Ahora vamos a ver una función que me retorne un valor y que tenga un parámetro de entrada por valor. Int va a ser del tipo int porque me va a retornar algo. La voy a llamar resta para diferenciarla y le voy a pasar dos valores del tipo entero. A esta la voy a llamar operador, por ejemplo, OP, y a esta otra entera le voy a llamar lo que voy a sustraer del valor. ¿Qué voy a realizar? Primero voy a declarar una variable que la voy a llamar x y que va a ser igual a OP menos sus, punto y coma, y voy a retornar x, punto y coma. Recordando que aquí podría colocar en el retorno directamente la operación. Ahora lo que voy a hacer es declarar el prototipo aquí en el encabezado. Control V, punto y coma. Ahora desde aquí lo voy a llamar. Aquí puedo directamente imprimir. Entonces voy a imprimir print f barra n resultado resta igual me va a devolver una variable, un valor numérico. Entonces porcentaje de barra n coma, y aquí yo directamente llamo a la función. La voy a llamar resta, abro paréntesis, indico los parámetros a, b. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque me va a retornar un valor, un resultado, y lo va a cargar aquí dentro. Entonces directamente lo voy a imprimir. No necesito declarar otra variable. Va a quedar todo aquí en el comando o en la función printf. Vamos a probarlo. Y como ven, resultado resta igual a 3, porque A vale 10 y B vale 7. 10 menos 3, 7. Ahora, cuidado, algo que hay que prestar atención. Yo aquí coloqué una secuencia, puse el operador y lo que voy a sustraer. Si yo cuando llamo a la función los invierto, ahí hay que tener cuidado. Puedo tener un problema y que no se presente el resultado deseado en este caso. Observen que ahora el número que me va a dar es un número negativo porque yo lo invertí. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta y es el orden en que se declara el parámetro en la función. Yo cuando lo llamo tengo que mantener el mismo orden, porque aquí inclusive podrían ser variables de distinto tipo, podría ser una entera y un char, y ahí se va a producir un error. Eso es algo a tener en cuenta. Ahora veamos una función con más de un retorno. La vamos a llamar del tipo int y la voy a llamar multiret, para que se entienda, ¿no? Puedo pasarle algún parámetro o no, le voy a pasar un único valor, le voy a llamar x. Lo primero que voy a hacer es colocar una condición. Si x es menor que 10, que haga que retorne 0, punto y coma. Si no, else, si es mayor que 10, que me retorne. Aquí vamos a hacer una operación. X sobre
2, punto y coma. Entonces, si el valor que recibe cuando entra en la función es menor que 10, o sea, de 0 a 9, me va a retornar 0. Si es mayor que 10, me lo va a retornar ese valor dividido por 2. Lo primero que tengo que hacer es protocolar esa función aquí en el encabezado y ahora la tengo que llamar. ¿Cómo la voy a llamar? Primero tengo que colocar ese resultado en algún lugar. Entonces voy a declarar una variable que la voy a llamar R y que va a ser igual a multi-red, observando que puse R mayúscula, entonces tengo que respetarlo, si no, no la va a encontrar, no la va a llamar a esa función porque no tiene cómo encontrarla porque no existe con la R minúscula. Y ahora tengo que colocarle el valor, el parámetro, que puede ser una variable o un valor. Yo le voy a colocar el valor 24, un valor fijo, una constante, punto y coma. Y ahora quiero imprimir printf barra n resultado retorno igual, es una variable del tipo entero, por lo tanto porcentaje de barra n, vamos a colocar 2 para separar, y aquí coma r, que es lo que me va a retornar esa función. Entonces voy a entrar a la función con el valor 24, aquí él asume ese valor, recibe ese valor dentro de x, una variable local para esta función únicamente. Cuando salga se va a perder. Va a verificar, ¿es menor que 10? Si es sí, me retorna el valor 0. Si no, el valor que le pase lo va a dividir por 2. Ahora yo aquí, ¿qué sucede si coloco, por ejemplo, printf, entre paréntesis y comillas, voy a poner barra n, continuación, voy a colocar algo así, barra n, punto y coma? ¿Qué sucedería? ¿Lo imprimiría o no? Vamos a ver. Y observen, me imprimió el resultado de retorno 12, porque el número es mayor que 10. Ahora vamos a cambiar el valor aquí. No voy a colocar 24, le voy a colocar 8. F6. ¿Qué me imprime ahora? Retorno 0. Pero ¿por qué no me imprime el otro mensaje que coloqué aquí al final? Este que dice continuación. Porque el comando return dentro de una función equivale a un break dentro de un comando de repetición. Cuando lee return, automáticamente retorna. No ejecuta más nada de lo que está por debajo. Ahí terminó y vuelve. Eso también es para tenerlo en cuenta, de que si queremos presentar algún otro tipo de información o algún otro tipo de proceso, tiene que estar antes del return. Ahora vamos a ver, por último, una función con parámetro de entrada por referencia. Los parámetros por referencia no indican el valor de una variable, indican la posición de memoria donde se encuentran los datos de esa variable. Para pasar un parámetro por referencia se coloca una i comercial adelante de la variable, y cuando se recibe el parámetro por referencia se coloca un asterisco adelante de la variable. Recuerdan que cuando utilizamos la función scanf, colocamos una i comercial delante del nombre de la variable. ¿Por qué? Porque le estamos pasando un valor por referencia a esa variable. Por eso se coloca la i comercial. No se le está pasando un valor, sino se le está pasando la dirección de memoria donde se encuentra el valor. O sea, un puntero. Básicamente es un puntero.
Vamos a hacer una prueba. Voy a colocar una... Van a ser del tipo void, no voy a hacer con retorno. Entonces, void, la voy a llamar suma valor. Le voy a colocar un valor de entrada que lo voy a llamar v de valor, una variable entera. Y aquí voy a decir que v es igual a v más 1, punto y coma. Return, punto y coma. Voy a hacer, antes de retornar, voy a imprimir print f barra n valor v igual porcentaje de barra n, coma v. Voy a imprimir el valor que asumió v dentro de suma por valor. Quiero que me imprima. Ahora, primero aquí. Si yo lo hubiese declarado aquí a la función, no necesito protocolarla, porque está antes de la función principal. Y ahora aquí la vamos a llamar. Entonces, voy a inicializar una variable que la voy a llamar d, que va a ser igual a 13. Ahora voy a imprimir aquí el valor de esa variable, print f barra n, voy a colocar valor de antes de función por valor igual porcentaje de barra n, coma, y voy a imprimir la variable d, punto y coma. Ahora voy a llamar a esa función, a la función suma valor. Suma valor, y de parámetro le coloco d, que yo lo que estoy haciendo es incrementando el valor de d. Ahora voy a imprimir aquí, voy a copiarlo. Valor de d. Después de función por valor. Entonces, entro con d con un valor 13. Aquí me lo va a incrementar en 1 porque entra b, asume, lo incrementa, me lo presenta y luego llega aquí y me va a presentar el valor de d. Vamos a probarlo. Lo que voy a hacer primero es aquí voy a comentar todo esto hasta aquí para que no me presente toda la información anterior, solamente que me presente esto en lo que estamos trabajando ahora. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Como ven, valor de antes de función por valor igual a 13. Ahora, valor b dentro de suma por valor, 14. Valor de después de la función, 13. ¿Cómo y dónde está el...? Si me lo sumo, ¿por qué me vuelve a 13? ¿Por qué me está volviendo a 13 si aquí lo sumó, inclusive me lo presentó? Porque yo le estoy pasando un valor. No le estoy pasando una referencia, le paso el valor de d. Él lo utiliza allá, lo suma, lo procesa, pero lo deja ahí. D aquí continúa valiendo 13. Ahora vamos a declarar otra función que la voy a llamar void suma refer, de referencia. Voy a colocarle lo mismo, int v
y aquí voy a realizar exactamente lo mismo, pero lo estoy llamando por referencia. Cuando lo llamo por referencia, tengo que indicarle acá que lo que voy a recibir es una referencia, es un puntero, por lo tanto le tengo que colocar un asterisco. Y acá voy a decir que asterisco B es igual a asterisco B, porque es una referencia, más 1, punto y coma. Y ahora voy a retornar. Return. Voy a aquí en la lista de las funciones que protocolé, punto y coma, y ahora aquí la voy a llamar. Entonces, suma refer, y aquí tengo que colocar la i comercial y le voy a pasar el valor de d, que continúa siendo 13, punto y coma. Ahora voy a imprimir el valor de d, después de llamar a la función por referencia. Vamos a probarlo, pero antes aquí le voy a poner, para que se entienda, por referencia. Entonces voy a tener el valor inicial antes de la función por valor y por referencia, después de la función por valor y antes de referencia, y después de referencia. Vamos a probarlo. Observen. Valor de antes de la función por valor, 13. Dentro de suma por valor, 14. Cuando vuelve, está otra vez en 13. Y ahora, después de la función por referencia, igual a 14. ¿Por qué? Porque yo no le pasé un valor aquí a esta función. Lo que yo le pasé es una dirección de memoria donde está almacenado ese valor. O sea, aquí le digo, le paso 13. Aquí no, aquí le paso la dirección de memoria donde está 13. Entonces, ¿qué hace la función? A esa dirección de memoria, ahí dentro, a ese valor que hay dentro de esa dirección de memoria, le suma 1. Cuando vuelve, aquí, el programa lo que hace es imprimirme el valor que contiene esa dirección de memoria, que es D. Y yo aquí llamo por referencia indicando que lo que le paso es una referencia y no un valor. Por eso la i comercial. Y donde se recibe se coloca el asterisco. Como siempre les recuerdo que todas estas pruebas quedan almacenadas en el GitHub y lo pueden descargar accediendo desde el link que coloco en los comentarios de este video.